Muy bien. El día de hoy nos toca hablar acerca de la química nuclear, un poco de historia, ¿no? Con respecto a cómo se empezó a estudiar este, este tema, cómo se empezó a ver recién este tema. Esto es nuevo, no tiene ni 150 años, es reciente. Y por aquí, por ejemplo, tenemos, dice, en 1896, Henry Becquerel, al estudiar la sal de uranio, llamado Pexblenda, descubre que esta emitía radiación de alta energía. A esta emisión espontánea de energía se le denominó radiactividad. Marie Curie y el esposo Pierre Curie iniciaron sus experimentos para aislar los componentes radioactivos del mineral. En primer lugar, cuando Henry Becquerel descubre la radiactividad, lo hace utilizando la sal de uranio, que es el Pexblenda. Lo que hace es precisamente, ¿cómo se llama? Como es un material, por así decirlo, que emitía fosforescente, que emitía luz en la oscuridad. Entonces quería saber cómo estudiarlo. Para eso utilizaba las llamadas placas fotográficas. Y esas placas fotográficas, eh, ¿cómo se llama? Cuando lo empezó a estudiar la Pexblenda, veía que empezaba a velarse. Entonces, él pensaba que era producto pues de la misma luz, del mismo sol, pero no. Una vez lo dejó de noche y se dio cuenta de que también lo velaba sin la necesidad del sol. Entonces ahí es donde él se da cuenta de que ahí está apareciendo un fenómeno, ahí está apareciendo algo que emitía algo esta sal de uranio. Luego ya estudian un poco con más profundidad eh, María Curie y su esposo, ya, lo estudian, siendo él el profesor y ella la alumna, que es como inicialmente se conocen ellos, empiezan a estudiar precisamente estos materiales. Más fue el trabajo de María Curie que de su esposo Pierre Curie. En realidad su esposo, de alguna manera u otra, sí le apoyó a que ella siguiera los estudios de la radioactividad de estos materiales. Luego aparece, lógicamente, Rutherford, y Rutherford lo que hace es, mediante, a ver, vamos a ver si lo tenemos aquí está. Rutherford hace un experimento, toma una caja de plomo, ya hasta en ese momento se sabía que este tipo de materiales provocaba algunos daños al organismo. Entonces lo que hace es, lo que se sabía es que el plomo, de alguna manera u otra, lo aislaba, ¿no? Un grosor específico aislaba precisamente este material. Y lo que hace es colocar dos placas, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Y aquí coloca una placa aparte donde va a chocar precisamente estas emisiones. Entonces se da cuenta que estas emisiones presentan precisamente desviaciones. Una se desvía hacia arriba, otra se desvía hacia abajo y otra se dirige de frente. Estas emisiones, chicos, y como se mostraban en esa época, se consideraban pues que eran precisamente partículas cargadas, las que se desviaban. La que se desvía para el lado del cátodo se le conoce como emisión alfa. La que se desvía para el lado del ánodo se le conoce como emisión beta y la que no se desvía y se dirige de frente se le llama como emisión gamma. Tres tipos de emisiones que hasta en ese momento se observaban. Eso fue el experimento de quién? El experimento de Rutherford.
Dice, cada tipo difiere en su respuesta a un campo eléctrico. Las radiaciones, tanto alfa como beta, son desviadas en direcciones opuestas por el campo eléctrico, mientras que la radiación no es afectada por el campo eléctrico, ¿no? La radiación gamma se refiere. Aquí hace referencia a la radiación gamma. Muy bien. Concepto. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por química nuclear? Dice, es el fenómeno por el cual se descompone una sustancia en forma espontánea de sus núcleos de átomos inestables con la emisión de radiación en forma de 3 tipos de rayos, alfa, beta y gamma. Este es el concepto de radioactividad, ¿ya, chicos? Y entre la radioactividad tenemos 2 tipos. La que es natural, la que encontramos en la naturaleza, a eso se refiere, y la artificial, a la cual nosotros bombardeamos posiblemente con algún tipo de partícula y hacemos que este material se vuelva radioactivo. Hay 2 tipos. Entonces, la radioactividad natural, muchachos, es la descomposición espontánea de un núcleo atómico natural con emisión de rayos alfa, beta y gamma. Y aquí, por ejemplo, tenemos un material, este material que está de verdecito. Este material precisamente emite beta, partículas alfa y radiación electromagnética, que es la gamma. La radiación artificial, chicos, es la descomposición espontánea de un núcleo inestable artificial. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos un material que en realidad no es radioactivo. Lo que nosotros podemos hacer en este caso es llenarlo de neutrones. Empezamos a bombardear de neutrones y hacemos que este material, por ejemplo, se vuelva radioactivo. Esto, ¿quién lo descubrió? Lo descubre precisamente la hija de los esposos Curie, Joliot Curie, ¿ya? Irene Joliot Curie, en el año de 1934. Premio Nobel también por ese tipo de descubrimientos. Reacciones nucleares. Cambios en las partículas del núcleo de un átomo y por consiguiente causan cambios en el átomo mismo. Las reacciones nucleares resultan en la transmutación de un elemento en un núcleo diferente o en un elemento diferente. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nosotros hemos estudiado tanto cambios físicos como cambios químicos. También hemos estudiado propiedades físicas, propiedades químicas. Eso es lo que usualmente nosotros hemos estado estudiando todo este tiempo. ¿No es cierto? Pero aquí ya, muchachos, tanto en un cambio físico como en un cambio químico, los elementos químicos, chicos, no se alteran. Los elementos químicos lo que pueden hacer es reordenarse en un, vamos a decirlo así, en un fenómeno químico. Ahí los elementos, lo que hacemos es reordenarlo, pero no cambiamos los elementos. En cambio aquí, sí los cambiamos. Este es un fenómeno nuclear que produce reacciones del tipo nuclear. Quitamos protones, agregamos neutrones o agregamos protones y empezamos a transformar ¿a quién? Empezamos a transformar a los elementos químicos en otros tipos de elementos químicos. Hay cambios a escala atómica. Ya no es un reordenamiento como sucedía en un fenómeno químico. Ya no. Ahora es un cambio netamente del átomo. Cambiamos la estructura atómica. Y lógicamente con ello van a cambiar también sus propiedades. Entonces, en las reacciones nucleares, chicos, precisamente pasa eso. Lo que sí tenemos que hacer es algo llamado conservación de la masa, ¿ya? La suma del número de masa antes de las reacciones debe ser igual al número de masas luego de las reacciones. Algo que tenemos que hacer cumplir en este caso.
Conservación del número atómico, ya conoces cuál es el número atómico, nuestro zetita, tampoco debe de cambiar. La suma de los números atómicos antes de la reacción debe ser igual a la suma de los números atómicos luego de la reacción. Aquí debe ser números atómicos. ¿Ya? Naturaleza eléctrica, ya lo acabo de explicar, pero lo recalco. Las partículas alfa, al ser desviados por el cátodo, en este caso por la carga negativa, por la placa negativa, significa que tienen naturaleza positiva. Las partículas alfa son de naturaleza positiva. Esto tenerlo en cuenta. En cambio, las partículas beta que se desvían hacia el lado del ánodo, muchachos, tienen naturaleza negativa. Tienen carga eléctrica negativa. Eso hay que considerarlo, muchachos. Las partículas gamma no tienen carga. ¿Por qué? Son radiaciones electromagnéticas. ¿Qué más? Radiación natural. Básicamente hablamos del poder de penetración. Muchachos, ¿quién tiene mayor poder de penetración? ¿Quién tiene más carácter de poder ingresar sin límite, pasar por tu cuerpo sin límites? Lo tiene las partículas, o mejor dicho, la emisión gamma. La emisión gamma, chicos, tiene mayor poder de penetración. ¿Traspasa qué cosa? Traspasa paredes, traspasa barreras. ¿Qué lo puede detener? En esta época se sabía que lo podía detener el plomo. Aproximadamente tenías que tener un espesor de 30 centímetros de plomo para poder detener la radiación gamma. Si no, no lo podías detener. Él tiene mayor poder de penetración. ¿Y quién le sigue? Le sigue la radiación beta. La radiación beta con un espesor de 3 milímetros de aluminio lo puede detener. Y la radiación alfa con 0,1 milímetros, un décimo de milímetro, la emisión alfa puede ser detenida. ¿Quién tiene mayor poder de penetración? No nos vamos a olvidar de esto. Las emisiones alfa tienen mayor poder de penetración que la emisión beta, y a su vez la emisión beta tiene mayor poder de penetración que la emisión alfa. De los tres, quien tiene mayor poder de penetración es la emisión gamma. Poder de ionización. ¿Es lo mismo que lo anterior? No. El poder de penetración significa que va a traspasar, ¿cómo se llama? Muros, paredes. Esto es lo que significa poder de penetración. En cambio, poder de ionización significa que va a arrancar, muchachos. ¿Quién de los tres es capaz de arrancar más electrones? ¿Quién de los tres es capaz de quitar electrones con mayor fuerza que el otro? Eso significa poder de ionización. Y el más fuerte de los tres para arrancar para arrancar electrones, es el alfa. El alfa tiene mayor poder ¿de qué? De ionización. Él es técnicamente más fuerte para arrancarte electrones. ¿Sí? O para cambiar la cantidad de electrones de un átomo. En cambio, el quien le sigue es ¿quién? La beta. Y el que casi no hace nada es el gamma. ¿Sí? El alfa puede formar, sobre 1 centímetro de aire, puede formar hasta 50.000
a 100.000 cationes. Tiene alto poder de ionización. El beta solamente entre 100 y 500 cationes. En cambio el gamma solamente 10 cationes o 50 cationes. No es mucho. Comparado con los demás, el alfa en cuanto a poder de ionización es el que gana. ¿Sí? El problema de la emisión alfa es que la emisión alfa no llega muy lejos. Y por ejemplo, nosotros tuviéramos aquí un material de PEX Blenda, ¿no? Y lo dejamos encima de tu mesa, la emisión alfa como máximo llega a 5 centímetros, 10 centímetros como máximo. Hasta ahí no más llega la emisión alfa. ¿Por qué? Porque es una emisión muy pesada, como lo que vamos a ver ahora. En cambio, la beta puede llegar hasta 2 metros, 1 metro, 2 metros, como máximo. Y hasta menos, posiblemente. Pero la emisión gamma sí llega a mayor longitud. Estamos hablando de metros de distancia. ¿Sí? Tenerlo en cuenta. Principales partículas implicadas en los fenómenos nucleares. Cuando nosotros trabajamos, muchachos, cuando nosotros, ¿cómo se llama? Vemos las emisiones alfa, beta, gamma, ¿no? Al nosotros tener, muchachos, átomos inestables en cuanto al núcleo, los átomos no son estables y es por eso que lo que sucede es empiezan a emitir este tipo de partículas. Entonces, las partículas que se pueden encontrar en una emisión son, ¿ya? Esto más que todo está relacionado con los fenómenos nucleares. Por ejemplo, la partícula alfa, que en la actualidad se sabe, ¿no? En ese momento le llamaron alfa, pero en la actualidad se sabe que son átomos de helio. ¿Y por qué? Porque presentan 2 protones. Presenta 2 protones. Pero profesor, ¿por qué no se le llama helio? ¿Por qué nosotros no le llamamos helio? Si sabemos que tiene 2 protones. Es que vamos a decirlo así, esta partícula que se ha formado, chicos, se ha formado por desintegración. Desintegración de uno de los neutrones. Entonces, al haber una desintegración, no es que yo lo esté encontrando en la naturaleza, no, se está produciendo como parte de un fenómeno nuclear. Por eso es que no se le llama helio, aunque se le reconozca como helio, porque tiene 2 protones o presenta 2 protones, no se le dice helio. ¿Ya? O mejor dicho, no se le reconoce como un átomo natural de helio. En este momento se le llamó simplemente como alfa. Beta igual. ¿El beta qué cosa es? El beta, muchachos, son electrones, pero electrones emitidos desde el núcleo. Y esto es también consecuencia de que uno de los neutrones, ¿ya?, se divide formando electrones, un protón y un electrón. Un neutrón, cuando se vuelve inestable dentro del núcleo, se convierte en un protón y libera un electrón. Pero profesor, ¿por qué no le decimos electrón entonces? Porque se está formando en el núcleo y nosotros sabemos que los electrones no se encuentran en el núcleo. ¿Dónde encontramos los electrones, muchachos? En la zona extranuclear. Pero se está produciendo en el núcleo. Y se produce, ¿por qué? Porque tenemos un núcleo que es inestable. Lo mismo para el deuterón, que es un átomo de hidrógeno con un neutrón, y también se producen, bueno, lógicamente los neutrones también. Características. Los rayos alfa son corpusculares, son corpúsculos. Están formados por átomos de helio. Tiene carga positiva,
alcanzan una velocidad de 20.000 kilómetros por segundo. Son penetrantes y son los más ionizantes. ¿Sí? Lo que sí no puede pasar es la barrera de tu piel. Tu piel lo puede detener una partícula alfa. Los rayos beta también son corpúsculos, son corpusculares. ¿A qué hace referencia corpusculares? Lo aclaro. Poseen masa. A eso hace referencia. Cuando te dicen que son corpusculares es porque presentan masa. Está formado ¿por qué? Por electrones. Tienen carga negativa, son altamente penetrantes, son ionizantes y alcanzan una velocidad de 270.000 kilómetros por segundo. Como te darás cuenta, el más veloz hasta el momento entre alfa y beta es el beta. Rayos gamma son radiaciones electromagnéticas, ya no son corpusculares, no tienen masa, ¿sí? Son radiaciones electromagnéticas. Son energías semejantes a los rayos X, pero más intensas. Alcanzan una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Él gana en cuanto a velocidad. Entre alfa, beta y gamma, el gamma es más rápido. Así que si te preguntan, ¿quién de los tres es más rápido? El gamma es más rápido. No tiene carga, son los más penetrantes, eso sí. Por eso, el problema de que tú estés cerca de un material radiactivo es precisamente este tipo de emisión, la emisión gamma. ¿Y por qué? Porque puede pasar por tu cuerpo. Se le considera a los rayos gamma capaces de alterar el ADN. Por eso se dice que este tipo de emisiones puede producir cáncer. Prácticamente no son ionizantes y fue descubierto por Villard. Aquí tenemos los tipos de radiación ionizante, bueno, para las partículas alfa en términos generales, ¿no? Los efectos que en sí producen tienen carga positiva, están compuestos por 2 protones y 2 neutrones del núcleo del átomo. Las partículas alfa provienen de la desintegración de los elementos radiactivos más pesados, como el uranio, el radio, el polonio. ¿Sí? Hay condiciones necesarias, ¿ya? Generales, mejor dicho, que se cumplen para que exista emisión alfa. Si bien las partículas alfa tienen mucha energía, son tan pesadas que agotan su energía en distancias cortas y no se pueden alejar demasiado del átomo. Como les digo, como máximo llega a 10 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros como máximo. De ahí no llega más. El efecto sobre la salud de la exposición de las partículas alfa depende en gran medida de la forma de exposición de la persona. Las partículas alfa carecen de la energía para penetrar incluso la capa externa de la piel. O sea, no pueden ingresar a tu piel con facilidad. ¿Qué más? De manera que la exposición en el exterior del cuerpo no es motivo de gran preocupación. Sin embargo, en el interior del cuerpo pueden ser muy dañinas. En el caso de que tú ingieras un material radioactivo, ¿no? Agarres una pepita de este material radioactivo y te lo ingreses por la boca. Ahí sí ya es peligroso. Pero de forma externa no lo es. Si los emisores de los rayos alfa se inhalan, ingieren o ingresan al cuerpo por medio de un corte, las partículas alfa pueden dañar tejido vivo sensible. La forma en la que estas partículas grandes y pesadas causan daño las hace más peligrosas que los otros tipos de radiación. Las ionizaciones que producen están muy próximas. Pueden liberar toda la energía en unas cuantas células. Esto se traduce en daño más grave para la célula y el ADN. La partícula beta son partículas pequeñas y rápidas, con una carga eléctrica negativa que son emitidas desde el núcleo de un átomo durante la desintegración radioactiva. Estas partículas son emitidas por ciertos átomos inestables como el hidrógeno, ¿no? Que tenemos aquí en el tritio,
el carbono 14 o el estroncio 90. Las partículas beta son más penetrantes que las alfa, pero menos dañinas para el tejido vivo y el ADN, porque las ionizaciones que producen son más espaciadas. Así es. Como habíamos visto anteriormente, aquí, en esta parte, que nos damos cuenta que no son tan ionizantes como los alfa. Los betas son menos ionizantes. Muy bien. Se desplazan a distancias mayores en el aire que las partículas alfa, pero pueden ser detenidas por una capa de ropa o una capa delgada de una sustancia como el aluminio. Algunas partículas beta son capaces de penetrar la piel y causar daños como quemaduras de la piel, por ejemplo. Sin embargo, al igual que los emisores de alfa, los emisores de beta son más peligrosos cuando se inhalan o se ingieren. Siempre cuando tú inhalas un material radiactivo, inhalas o ingieres, siempre es dañino. Los rayos gamma son paquetes sin peso de energía llamados fotones. A diferencia de las partículas alfa y beta que tienen energía y masa, los rayos gamma son pura energía. No te olvides de eso. Los rayos gamma son similares a la luz visible, pero tienen energía mucho más alta. Los rayos gamma suelen ser emitidos junto con partículas alfa o beta durante la desintegración radiactiva. Así es. Por si acaso, cuando hay una emisión alfa, se libera energía. Cuando hay una emisión beta, también se libera energía en forma de rayos gamma. Los rayos gamma constituyen un peligro desde un punto de vista de la radiación para todo el cuerpo. Pueden penetrar fácilmente la barrera que detienen a las partículas alfa y beta como la piel y la vestimenta. Los rayos gamma tienen tanta potencia para la penetración que se necesitarían varias pulgadas de un material denso como el plomo o incluso unos cuantos pies de cemento para detenerlo. Los rayos gamma pueden atravesar completamente el cuerpo humano. Al pasar, pueden provocar ionizaciones que dañan tejidos y el ADN. Muy bien, eso es para tenerlo presente. ¿Alguien ha visto, por si acaso, Chernobyl? Sí. ¿Han escuchado alguna vez Chernobyl? Precisamente, bueno, se va a cortar. Esa es la radioactividad que quema el cuerpo, ¿no? Es una serie que te muestra cómo es que la radiactividad es capaz de dañar, ¿no?, a la materia viva, en este caso a nosotros. La historia, muchachos, narra precisamente en esa época, ¿no?, que era la llamada URSS. ¿Ya? Hay una zona donde precisamente cerca de una ciudad, estaba en el medio de una ciudad, se empiezan a hacer precisamente, ¿cómo se llama? Centrales, se hace una central nuclear. El problema de trabajar con una central nuclear es que tú tienes que tener todas las medidas de seguridad al día. Siempre tienes que, cuando tú trabajas con ese tipo de materiales, tienes que tener absoluto cuidado. Y precisamente aquí te va a mostrar precisamente que fue todo lo contrario, o que sucedió todo lo contrario. No se trató precisamente con ¿cómo se llama? Con la debida importancia a esto. Se produjo, ¿cómo se llama? Un daño que dejó, hasta la actualidad, ha dejado inhabitable ese lugar. Hasta la actualidad todavía sigue habiendo, ¿cómo se llama? Radiación ahí en esa zona. Es muy peligroso trabajar de forma negligente con la radiactividad. Tú tienes que tener mucho cuidado. En ese momento no se sabía o la gente no estaba informado acerca de lo que podía producir ese tipo de daños, ese tipo de, ¿cómo se llama?, de accidentes. Y la gente, ¿no? Y estamos hablando de una ciudad, chicos, de una ciudad entera,
¿no? Cuando empezó a suceder precisamente este evento, este daño, se empezó a liberar gases ionizantes a la zona. Gases ionizantes, muchachos, eso es peligroso. Muchos de los que estuvieron cerca de esa zona murieron. Muchas personas murieron. Otros daños irreversibles. Te produce inclusive cánceres masivos en todo el cuerpo. Mueres en una semana solamente de cáncer. Entonces, ahí van a ver ustedes mineros, ¿no?, que fueron a trabajar por ahí, bomberos que intentaron rescatar a las personas que estaban en esa zona, murieron, irremediablemente murieron, ¿no? Y sobre todo, como genera cambios o mutaciones en el ADN, ese tipo de radiaciones, pues las mujeres que estaban embarazadas, o los hijos que habían nacido, ¿no?, en esos periodos, se habían gestado en esos periodos, pues nacieron con deformidades, muchas deformidades. Entonces, esas cositas acerca precisamente de hablar acerca de esto, de las radiaciones y de todo ello, precisamente nos lleva a tratarlo nosotros como tiene que ser, ¿no?, con el debido cuidado al respecto. Vamos a continuar aquí. Usos. Si nosotros le podemos dar usos en la actualidad, pues es en varias cosas. Entre ellas tenemos ¿quién? En la arqueología. En la arqueología, en la paleontología, se utilizan los radioisótopos. Sí. Pero esto ya no es, pues, ¿cómo se llama? No es, ¿cómo se llama? Manejable. Por todo lo contrario. Esto ya se puede manejar, muchachos. Ya, los radioisótopos son manejables. Para medir, por ejemplo, las edades de las rocas, minerales, materiales y fósiles. Por ejemplo, que te digan que han encontrado un muerto, un cadáver de alguien y te digan, esta persona ha muerto hace 2000 años. ¿Cómo sabes que ha muerto hace 2000 años? Precisamente para eso me sirven este tipo de radioisótopos. En el caso del carbono 14, que es un material radiactivo, pero que utilizado de forma adecuada nos puede permitir, en este caso, dar fechas de hace cuánto tiempo una persona ha muerto, ¿no? En la medicina nuclear, los radioisótopos se utilizan para el diagnóstico y el tratamiento y la investigación. Los trazadores químicos radioactivos que emiten rayos gamma o positrones pueden proporcionar información diagnóstica sobre la anatomía interna y el funcionamiento de los órganos específicos, incluyendo el cerebro. O sea, cómo funciona. ¿Has escuchado alguna vez de la tomografía? Quizás lo habrás escuchado en algún momento, ¿no? La tomografía computarizada de emisión monofotónica, tomografía por emisión de positrones e imágenes de luminiscencia. Los radioisótopos son también un método de tratamiento en las formas hematopoyéticas de los tumores. Así es. Quiero reconocer de qué tipo de tumor estás tratando, precisamente trabaja con este tipo de materiales. El éxito del tratamiento de los tumores sólidos ha sido limitado. La fuente de rayo gamma más potente se esterilizan las jeringas y otros equipos médicos. ¿Ya? Eso es muy importante. En la conservación de alimentos, las radiaciones se utilizan para detener la brotación de los cultivos de raíces después de la cosecha. ¿Para matar qué cosa? Para matar parásitos y plagas y para controlar la maduración de frutas y verduras almacenadas. Si nosotros tenemos una exposición controlada, vamos a decirlo así, hacia un alimento, podemos hacer que
precisamente esos microorganismos que se encuentran, que destruyen precisamente a esa fruta, vamos a decirlo así, o a un alimento que tú estés comiendo, puedo hacer yo que ese alimento tenga más tiempo de duración. ¿Sí? Puedo hacer que el tiempo de duración aumente. En la ecología, los radioisótopos se utilizan para rastrear y analizar agentes contaminantes, para estudiar el movimiento de las aguas superficiales y para medir las corrientes de lluvias y nieves, así como los caudales, arroyos y ríos. En la biología, los radioisótopos de carbono pueden servir como trazadores radioactivos porque son químicamente muy similares a los isótopos no radioactivos, por lo que la mayoría de los procesos químicos, biológicos y ecológicos los tratan de una manera casi idéntica. Uno puede entonces examinar el resultado con un detector de radiación tal como un contador Geiger. Eso es más que todo para saber. El contador Geiger es un aparatito que empieza a lanzar pitidos cuando te acercas a una zona que se encuentra con radiación. Por ejemplo, se podría cultivar plantas en un ambiente en el que el dióxido de carbono contenga carbono radioactivo. Entonces, las partes de la planta que incorporan carbono atmosférico serían radioactivos. Los radioisótopos pueden ser utilizados para monitorear procesos como la replicación del ADN o el transporte de aminoácidos.